Derechos reales de garantía. Tal como he estudiado, dentro de los derechos reales de garantía, vamos a concentrarnos en lo que es la prenda y la hipoteca. Planteémonos un problema para poder asimilar de mejor forma las garantías, que sean las garantías reales, que son la prenda y la hipoteca. Situación hipotética. A presta 100 tercios a NN para hacer para comprar semillas para poder sembrar el fondo colonial. A, que quiere que le presten los 100 tercios, no tiene el dinero, pero lo necesita. NN se los va a prestar. Pero A va a pagarlo cuando tenga sembrado y luego coseche. O sea, con el producto de la cosecha va a pagar el préstamo de 100 tercios. Entonces, NN en un principio está tranquilo. Está tranquilo. Porque sabe que A, si no le funciona la cosecha, igual le va a tener que pagar los 100 tercios. Porque existe el concepto de el derecho de prenda general de los acreedores. ¿Qué significa esto? Que NN sabe desde el comienzo en que si él le presta 100 tercios a A, aunque la cosecha sea mala y no le pague, A va a tener que responder con otros bienes. Con otros bienes. Ese se llama el derecho de prenda general. El derecho de prenda general, es decir, la responsabilidad del deudor de pagar sus compromisos con todos los bienes que tenga. Pero puede resultar que A, producto de esta cosecha, o producto de una pandemia como la que vivimos el día de hoy, no cosecha nada y pierde todo. De tal forma que difícilmente va a poder materializarse este derecho de prenda general, porque no tiene bienes con que pagar su insolvencia, cubrir su insolvencia. Y aquí nace entonces el concepto de garantía. Entonces, previniendo esto, A le puede decir perfectamente, NN le puede decir, sí, conforme, yo te voy a prestar los 100 tercios para que tú siembres tu campo y así con la cosecha tú me puedas pagar. Pero si no pagas, ya sabes que el derecho de prenda general, pero si a lo mejor te va mal, tampoco vas a tener bienes para responder. Dame garantías. En Roma, y hasta el día de hoy también, las principales garantías eran garantías reales y garantías personales. Las garantías reales es aquella en que se ponía una cosa como medio de que tenga el acreedor para cubrirse las deudas del deudor, ¿ya? Para cubrirse de la insolvencia del deudor. Es una cosa. En cambio, en las garantías personales lo que se pone es el patrimonio de otra persona, es decir, de un tercero. Lo típico en las garantías personales, el fiador. El fiador, es decir, tercero que viene en auxilio del deudor principal y va a pagar en el caso de que el deudor principal no pague. Entonces teníamos garantías reales y garantías personales. En las garantías reales en Roma ya señalamos que las dos principales eran la prenda y la hipoteca. Sin perjuicio, no podemos hablar de las garantías reales de prenda y hipoteca sin pasar previamente por la fiducia. Entre las garantías personales, es decir, en aquellas en que no existe una cosa para garantizar una obligación, sino que existe el patrimonio de una persona, vamos a encontrar garantías personales por parte del deudor y garantías personales proporcionadas por un tercero. Dentro de las garantías personales proporcionadas por un tercero está la típica, la cláusula penal. Es una de ellas, porque la vamos a ver en otro video posteriormente cuando veamos el efecto de la obligación. El efecto de ¿qué es la cláusula penal? La cláusula penal es como su nombre lo indica, es una cláusula que se agregaba a los actos jurídicos y en la cual se comprometían ambas partes que en caso que el deudor se atrasara o no cumplía, se le iba a imponer una pena. Vale decir, aquí en el mismo ejemplo, A presta 100 tercios a NN para que A siembre el campo y con la cosecha le pague los 100 en 3 meses más. Entonces, perfectamente, NN puede exigirle una garantía personal, es decir, la inclusión como elemento accidental de una cláusula penal a A, y por el medio del cual A se comprometa que si no le paga en la fecha convenida, pongamos 1 de diciembre de este año, ya cada día, por atraso, va a pagar 10 tercios más hasta que pague. Una sanción, es una pena. O si no, va a decir, ya, si se demora un mes, ya no me va a pagar 100, me va a pagar 120. Entonces, simplemente es una garantía personal, es decir,
una garantía impuesta por el propio deudor incorporada en un acto jurídico. Pero también hay garantías proporcionadas por terceros. Por terceros. Por terceros. Y estos terceros pueden ser el fiador o también está lo que se llama la solidaridad. ¿Podemos adelantar algo ya? Sí, podemos adelantar que, por ejemplo, A presta ciencia tercio a N y en N le puede decir, ¿sabes qué más? Dame una garantía personal, dame un fiador. ¿Qué significa el fiador? Significa que si A no paga, en N se dirige directamente contra la otra persona, contra el fiador, por el total de la deuda. ¿Y qué significa la solidaridad? La solidaridad pasiva, que es el que vamos a ver. Significa que si A no paga, NN puede dirigirse tanto como a A como a NN por el total de la deuda. Es decir, se le entrega otro deudor para que NN cobre su acreencia. Garantías personales, garantías reales. Este es el esquema de las garantías que vamos a analizar en Roma. Hay otras garantías personales propias del deudor, está el juramento promisorio, están las arras, que las vamos a ver con mayor detalle, pero aquí está el esquema previo. Bien, ya hemos dicho, he dicho que hablar de las garantías reales, es decir, el establecimiento de una cosa para garantizar que el deudor va a cumplir su obligación, estaba la fiducia, estaba la prenda y la hipoteca, pero necesariamente hablar de la fiducia. ¿Qué vamos a hablar? Sigamos con el ejemplo. A presta 100 sextercios a NN. Y para asegurarse el cumplimiento de la obligación, deciden establecer una garantía real. Es decir, NN le dice, ¿cómo me vas a pagar en los 100 sextercios? Entonces le dice, yo lo único que tengo es mi caballo Sócrates. Bueno, dámelo en garantía. Bien. En una primera época, en la época arcaica, la primera forma de garantía real se llamó fiducia, que era un contrato. Que era un contrato en que consistía en lo siguiente. Por ejemplo, si A entregaba el caballo Saratoga para garantizar el préstamo de este dinero, a través del contrato de fiducia, funcionaba así. Que A le entregaba el caballo Saratoga a NN, pero se lo vendía. De tal forma que NN no se convertía en mero tenedor de caballo, se convertía en propietario. Y esta transferencia debía hacerse por mancipacio o en iuris, o sea, una transferencia de propiedad. Una vez que se cumplía la obligación, es decir, que A pagaba, devolvía los 100 sextercios que le había prestado a NN, NN a su vez se obligaba a hacerle otra emancipación o injurisdicción y volver a transferirle el caballo Saratoga a A. O sea, era una compraventa directa y posteriormente una compraventa inversa, cumplida la obligación. Ese era el contrato de fiducia. Pero ese contrato de fiducia tenía unos ciertos problemas. Primero, si A entregaba el caballo Saratoga, ya después, si lo quería usar, no lo podía usar. Porque primero, porque no era propietario del caballo. El propietario era NN. Y tenía que cumplir la obligación para que le devolvieran el caballo. Tampoco, por ejemplo, si NN vendía el caballo, no podía recuperarlo. Porque el pacto de fiducia, contrato de fiducia, como su nombre lo indica, es una fuente de obligaciones. Es decir, da origen a una acción personal que puede dirigir a A contra NN. Pero si el caballo estaba en manos de Temíclodes, ya no lo podía perseguir, porque es una acción personal. Bien. Entonces, no tenía una acción, no se podía usar. No tenía una acción real para perseguir el caballo si es que NN lo vendía. Y además que no siempre, pese a que existía una obligación, pero existía una obligación basada en la buena fe. Pues existía la obligación de que NN cumplía la obligación, le iba a transferir nuevamente por mancipación jurisdicción, pero basada en la buena fe de NN. Y que podía ser exigible a través, se obligaba a través de un pacto de fiducia, sin ninguna solemnidad, o sea,
Un pacto de fiducia, esto se obligaba a devolverle el mismo caballo una vez cumplía la obligación. Pero a veces tampoco no le cumplía, no se lo devolvía. O a veces no se lo devolvía oportunamente, se lo devolvía 6 meses después. De tal forma que esto se produjo dificultad. Se trató de mejorar el pacto de fiducia diciendo, ¿sabe qué más? Ya, hagamos una cosa. Tú aseguremos la obligación de pagarme 100 tercios, asegúramelo con el caballo Saratoga, ¿ya? Pero tú te vas a quedar como mero tenedor. Entonces se trató de arreglar. Ya no va a quedar en poder del acreedor, sino que va a quedar en poder del mismo deudor. Entonces quedaba él, pero quedaba ni siquiera como propietario poseedor civil, quedaba simplemente como mero tenedor. Normalmente se le daba en precario, o si no se le daba en arrendamiento, pero no siempre tampoco se le daban en arrendamiento. De tal forma, la fiducia tenía una serie de problemas. ¿Para quién? Para el deudor. Era plenamente beneficiosa para el acreedor, porque el acreedor no solo se convertía en acreedor de la obligación principal, sino además propietario de la garantía. En la evolución del tiempo, la fiducia por estas razones queda atrás, queda atrás. Entonces, este mecanismo de transferencia dice, no, esto es lo que vamos a dejar sin efecto. Y nace la prenda, la prenda. Entonces, a través de la prenda, ahora sí, se va a garantizar una obligación, cualquier tipo de obligación, ya, pero la cosa que va a garantizar se le va a entregar al acreedor, pero ya no en propiedad, sino en mera tenencia. En mera tenencia. Entonces, en este caso, el caballo de Saratoga, NN, que es el propietario, lo entrega a, para asegurar el cumplimiento de la obligación principal, los 100 tercios, pagar los 100 tercios, pero ya el caballo queda con A, pero ya no queda como propietario, sino que queda como pelotero. Entonces fue una evolución. Una evolución. Pero también, a su vez, la prenda traía problemas. Traía problemas. Traía problemas, ¿por qué? Porque muchas de las cosas, porque piensen ustedes en el contexto histórico, estamos tratando de hablar de Roma, de una ciudad que se basaba su comercio en actividad agrícola. Entonces, mucha gente, muchos ciudadanos tenían, lo único que tenían era su instrumento de arado. Entonces, si los entregaban, no los podían usar. No los podían usar para la actividad agrícola, de tal forma que difícilmente podían cumplir sus obligaciones si no los dejaban trabajar. O sea, como si estuvieran en pandemia y no los dejaran salir. O sea, más o menos, sí. Bueno, entonces se crea también el problema de la prenda. Entonces empiezan a desarrollar otra institución para que pueda satisfacer el déficit de la prenda. ¿Cuál era? Que el deudor no podía usar las cosas, porque quedaba en poder del acreedor. Entonces empieza a funcionar a través de las actividades agrícolas, probablemente tal. En las actividades agrícolas, los campesinos que iban a trabajar la actividad agrícola, por ejemplo, arrendaban un fondo para sembrarlo. Entonces, eh, por el arriendo le cobraban a lo mejor 100 tercios. Entonces decían, bueno, para garantizarte la compra de insumos para la siembra, voy a dejar garantizado, no sé, pues, mi yunta de bueyes, mi arado, mi caballo Saratoga. Entonces, se empezó a dejar, se empezó a vislumbrar la posibilidad para que sigan trabajando con los productos, con las herramientas propias, se dijo, vamos a hacer una prenda, pero ahora sin desplazamiento. Es decir, las cosas dadas en prenda van a quedar en poder del deudor, del deudor. Y eso fue el origen de la hipoteca. Así nace la hipoteca. Entonces, a través de la actividad agrícola, en que se respetó el derecho del deudor ya a dejar cosas en garantía, pero no pasárselos como la tenencia al acreedor, sino mantenerlas el deudor, y así nace la hipoteca. La prenda y la hipoteca recae sobre todo tipo de bienes, de todo tipo de bienes, especialmente bienes en general, res comercio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la garantía real es que si el deudor principal no cumple, si A presta sin tercio a NN y NN no le devuelve, A con la garantía puede sacarla a la venta, de tal forma que se comprende que era una cosa res comercio. Esa era la principal.
Ahora, la distinción moderna hace referencia a que la principal diferencia entre prenda e hipoteca es que la prenda recae sobre muebles y la hipoteca recae sobre inmuebles, pero no funciona así en Roma. La principal diferencia en Roma entre la prenda y la hipoteca es el desplazamiento de la cosa que está bajo tenencia. Si la cosa pasa en poder del acreedor, prenda. Si la cosa no pasa en poder del acreedor, sino que se queda el deudor, hipoteca. Y tanto prenda como hipoteca recaía en Roma, tanto para muebles como inmuebles. Ahora, preferentemente, con el transcurso preferentemente, se empezó a ocupar la hipoteca para inmuebles. Pero eso jamás optó a que la hipoteca también recayera sobre inmuebles. Lo mismo pasaba con la prenda. Características que me gustaría rescatar de este estudio preliminar de la prenda. En general, los manuales empiezan a hablar, a situarse en la evolución final de estas garantías reales, que es la hipoteca. La hipoteca y la prenda, ambos, aparte de ser derechos reales, son contratos. Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del derecho real de garantía. Digamos algunas características que nos vamos a referir fundamentalmente a la hipoteca y cuando sea necesario distinguir, lo vamos a hacer. Primero era un derecho real accesorio, ¿no? Era un derecho real accesorio. ¿Qué significaba eso? Que extinguía la deuda principal, es decir, que NN haya cumplido la cosecha o se haya conseguido la plata, pague la deuda de 100 tercios con A. Se paga a NN la deuda de 100 tercios y la especie dada en prenda debía ser devuelta al deudor. La cosa, si estaba en hipoteca, se extinguía la hipoteca. Ese es el derecho real accesorio. Extinguía la obligación principal, se extingue consecuencialmente la prenda de hipoteca. Era un derecho indivisible. Para que lo entiendan, el derecho indivisible era, por ejemplo, que si yo tenía mi caballo dado en el Saratoga, dado en prenda por los 100 tercios, y NN iba pagando por 10 sextercios, la prenda a su vez se iba disminuyendo. O sea, si la deuda era 100 y pagaba 10, ya la prenda del Saratoga quedaba en 90. No, era indivisible. Por más abono que uno hiciera a la deuda, la prenda se mantenía íntegra. O sea, no sufría disminución. A eso se refiere, que afectaba hasta el pago total de la deuda principal. Era transmisible la prenda y la hipoteca, porque ambas podían transmitirse por acto entreguido o por causa normalmente el legado. El objeto, ya dijimos, recaía sobre toda res comercio. O sea, ¿por qué? Porque debía existir la posibilidad de, si el deudor no pagaba la obligación principal, el acreedor pudiera vender la prenda. Con respecto a la hipoteca, esto se amplía a medida que pasa el tiempo y es posible hacer hipoteca sobre cosas futuras. Y también es posible que se haga una hipoteca sobre universalidades, como por ejemplo un rebaño, ¿ah? O sea, un conjunto de bienes y no un bien singular que era distintivo de la prenda, ¿no? Distintivo de la prenda. Los cambios de propiedad de la cosa que estaba dada en prenda o en garantía no le afectaban a la prenda, ni a la hipoteca tampoco. O sea, la cosa podía ser vendida, podía ser dada en servidumbre, podía ser dada en usufructo, pero no le afectaba. La cosa que la tuviera, la verdad de las cosas, que no importaba. ¿Por qué? Porque como era un derecho real, tenía una acción real proveniente de la prenda o de la hipoteca para exigir la restitución de la empresa. Y era una acción ilegal. O sea, se dedicaba contra cualquiera que hubiera amenazado la cosa. Cambio de propiedad no le afectaba. En la prenda, fíjese, en la prenda. ¿Qué pasaba con el acreedor? El acreedor podía usar la cosa. O sea, si yo le pasaba el caballo Saratoga, el caballo Saratoga, además de tenerlo como prenda, lo tenía en la especialidad, lo tenía en el fondo, o podía salir, usarlo y también salir, por ejemplo, a Grecia, no sé, a recorrer. No. En la prenda, es decir, en la entrega de una cosa en garantía, pero que queda en poder del acreedor, el acreedor no podía hacer uso. Y si lo usaba, era hurto. Era hurto.
Ahora bien, se habla también, sí, que la diapositiva está, que el acreedor en la prenda podía hacer ciertos pactos con el deudor para sacarle más provecho a la cosa, porque tener la cosa como prenda, pero sin poder usarla, era como- como que no tenía sentido. No tenía sentido. De tal forma que hubo algunos pactos. Y lo habla el profesor Guzmán, que lo vamos a hacer en un segundo video. Ojo con la prenda también. Ojo con la prenda. Fíjense, en la hipoteca, como la cosa queda en poder del deudor mismo, porque es una prenda sin desplazamiento, el deudor que se queda con la cosa dada en hipoteca tiene todos los mecanismos de protección, la acción reivindicatoria, todos los mecanismos de protección. Y queda como poseedor y como propietario, naturalmente. Pero en la prenda, el que se queda con la cosa dada en prenda, el acreedor, se queda solamente como mero tenedor. Y recordarán en su estudio que tiene que decir que se queda como poseedor pretor. Es decir, que puede resguardarse de amenaza de terceros con los interdictos utrubi o uti possidetis, porque recuerden que en la prenda, esta cosa entregada al acreedor y el acreedor que en el poder puede ser tanto mueble como inmueble. Prenda queda como poseedor pretorio el acreedor y resguardado por los interdictos. La hipoteca y la prenda, fundamentalmente la hipoteca, daba origen a tres derechos o tres grandes efectos para el acreedor en caso de que tuviera amenazas o problemas con respecto a la cosa, digamos, ¿no? O que se la quiten, una serie de cuestiones. Tanto la prenda como la hipoteca tenían el derecho que se llama el derecho de persecución. Es decir, el acreedor tenía, si se le quitaban la cosa, cualquier persona tenía el derecho de perseguir las manos de quien se encontraba. ¿Por qué? Por su naturaleza real. No era una acción personal, una acción real. La podía perseguir en manos de quien. Una vez que la recuperaba, tenía el derecho de venta. O sea, si el deudor principal no pagaba la deuda de 100 tercios para pagar la siembra del fondo corneliano, y incumplía la obligación, tenía el derecho de vender. Y además tenía un derecho de preferencia. El derecho de preferencia con respecto a otros acreedores. Imaginémonos entonces que NN no paga la deuda porque viene una tempestad y la arrasa. Pero no tenía esa única deuda, sino que además tenía otras deudas con otro acreedor a través del mutuo, a través de la estipulación, tenía un montón, y todos los acreedores concurren donde NN a cobrarse la deuda que tenía. Entonces a uno le deben 50 centavos, a otro le deben 100. El que tenía deuda con NN y que en base a la deuda NN le había dado una prenda o una hipoteca, puede pagarse preferentemente al resto de los, porque claro, todos los acreedores van a querer pagarse primero, pero ¿quién se paga primero? El acreedor que tenía la prenda o que tenía la hipoteca. Entonces, un derecho de venta preferente. Efectos para el deudor en la hipoteca eran varios. Eran varios, porque el deudor no solamente se quedaba como poseedor, sino que también era propietario. Tenía la acción reivindicatoria, tenía el interdictus dipositi, tenía todos los mecanismos propios del propietario. Si se quedaba con su cosa, con la cosa, naturalmente podía percibir los frutos, podía reivindicarla, podía grabarla con servidumbre, podía a su vez volver a hipotecarla hasta el día de hoy. Hoy día la hipoteca recae sobre inmuebles, pero en Roma no. O sea, yo podía, si tengo un departamento, puedo hipotecarlo por mi crédito hipoteca y después puedo hipotecarlo por otra obligación y después puedo hipotecar, pero se van sucediendo. Pero se van prefiriendo las hipotecas de más antiguas. Entonces, se puede hacer. Bien, ya para terminar, digamos algunas cositas. Hay otras cosas que están en el PPT y que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, la Constitución. La Constitución se decía que normalmente la Constitución bastaba simplemente un simple pacto. ¿Ah? Un simple pacto de Constitución que no era necesario formalidad alguna. ¿Ah? ¿Cómo se extinguía? ¿Cómo se extinguía? Hay unas formas propias que los manuales
dicen distintas, pero vamos a quedarnos con las siguientes formas de extinción. Primero, naturalmente, como un derecho real accesorio, por el cumplimiento de la obligación principal. O sea, si NN pagaba los 1/6 que le probaba, consecuencialmente no había necesidad de una decisión judicial. Había que devolver la cosa dada en prenda o la hipoteca que estaba en poder del deudor se extinguía. Segundo, la otra forma de extinguir la prenda de la hipoteca es que se afianzaba la obligación principal de otro modo, porque fíjense, NN pidió una garantía a y A le dio el caballo Saratoga, le dio una garantía real. Pero perfectamente, A le puede decir, ¿sabes qué más? Te cambio NN y ya no quiero por el caballo Saratoga, lo necesito usar. Entonces no quiero dártelo como prenda, te voy a dar un fiador. Entonces, si cambia el modo de garantizar la obligación principal y están de acuerdo ambos, A y NN, la prenda que recaía sobre el caballo Saratoga se extingue. Tercero, una remisión, o sea, un perdón de la cosa en prenda, pero sin necesidad de extinción de la obligación principal. Esto está, de la deuda principal, esto está lean un poquito, 728 del profesor Humán. Otro, la destrucción de la cosa, ¿no? La destrucción de la cosa. Entonces, fíjense en los PPT, en los PPT, primero, una evolución, las formas de constitución, ¿quiénes están legitimados activos para dar una cosa en prenda? ¿Propietario o poseedor? Si no se podía dar en prenda de hipoteca una cosa ajena. Y esto, más que nada, es, bueno, concepto, la evolución, las características más relevantes, que ya las he ido presente, las formas de constitución, las formas de extinción. Si pudiéramos, no sé, vamos ahora a mirar el libro del profesor Guzmán y vamos a tratar de destacar lo más importante que nos pudiera acompañar a todo eh, pequeña entrega de un cuadro muy esquematizado de lo que son los derechos reales de garantía y además la existencia de garantías personales.